Buenos días, queridos hermanos, ¿cómo les va? Otra vez con ustedes para estudiar un tema importante que tiene que ver con las Sagradas Escrituras y específicamente con nuestro amado Salvador Jesucristo. El tema que traía en esta tarde para con ustedes es la comprensión de Cristo como un ser engendrado. Muchos cuando se manifiesta la idea de Cristo engendrado entienden o piensan por la doctrina que tienen, por el conocimiento que tienen de Dios, piensan que se hace a Cristo un ser menor o un Dios menor. Esto nada más alejado de la verdad, no solamente bíblica, sino de la verdad de lo que es Dios. Al leer las Escrituras nosotros tenemos que entender lo que Cristo dijo, no solamente en el Antiguo Testamento como engendrado, sino en el Nuevo Testamento también se manifiesta a sí mismo como engendrado. No solamente inspiró a los patriarcas y los profetas, sino también inspiró a los apóstoles para que nos dieran entendimientos que Él había sido engendrado. El engendramiento de Cristo a ser hijo literal de Dios, engendrado de Dios, no creado, y este es el gran conflicto que aparece en aquellos que cuando uno les presenta las verdades bíblicas en relación a Cristo engendrado, es lo que sienten, que Cristo es un ser creado. Y hay una gran diferencia en algo creado, como somos nosotros los seres humanos, y algo engendrado. Nosotros engendramos hijos nuestros, ¿sí? La humanidad engendra hijos, un hombre y una mujer tienen un hijo y lo engendran ese hijo. Ese hijo tiene las mismas cualidades que los seres humanos que lo tienen, ¿sí? Si yo con mi señora tengo un hijo, ese hijo tiene las mismas cualidades. No es menor ni mayor que yo. Tienen las mismas cualidades, vuelvo a decir, que yo como ser humano. De la misma forma, ¿sí? El Padre, cuando engendró a su Hijo, y esto vamos a verlo claramente en toda la Biblia, cuando engendró a su Hijo, lo engendró con las mismas cualidades, ¿sí? Las cualidades que tiene nuestro Padre Celestial. Entonces, Cristo posee todas las cualidades que tiene el Padre, ¿sí? Por ser engendrado del Padre. Vamos a leer el Antiguo Testamento para ver cómo Cristo, inspirando al profeta, nos presenta la idea de que Cristo fue engendrado y qué nombre se le da cuando Cristo fue engendrado, ¿sí? De su Padre. En Proverbios 8, 12 al 36 habla de la sabiduría de Dios, ¿sí? Y cómo esta sabiduría de Dios fue engendrada. Lo manifiesta en femenino porque la palabra sabiduría es femenino, ¿sí? Entonces habla de la sabiduría como engendrada. Pero la sabiduría es Cristo, quien fue engendrado. Entonces, cuando leamos los textos vamos a entender cómo Dios inspiró al profeta para que escribiera estas palabras y entendiéramos que se refería a sí mismo. Vuelvo a decir, Proverbios 8, 12 al 36 dice así. Vamos a ir más allá del 36 porque la Biblia está separada entre capítulos y versículos y lo han separado en un momento cuando no debían hacerlo. Entonces se pierde también el contexto de lo que Cristo nos está queriendo decir, ¿sí? A través de las Sagradas Escrituras. Ahí en el versículo 12 dice así, yo, la sabiduría, y la sabiduría no es otro ser, como cuando hablamos del Espíritu, no es que está hablando de otro, se está hablando de Cristo, y se manifiesta a sí mismo como el Espíritu Santo. Cuando habla de esa forma, se manifiesta a sí mismo. De la misma forma, cuando habla de la sabiduría, se manifiesta a sí mismo, ¿sí? Hablando en tercera persona de sí mismo, y se plantea como la sabiduría, ¿sí? Dice, yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. ¿Quién aborrece? La sabiduría aborrece. Dice, yo la sabiduría, y después dice que la boca perversa aborrezco. Está hablando puntualmente de que la sabiduría es la que aborrece estas cosas. Y ahora vamos a leer, ¿sí? A quién se manifiesta como la sabiduría. Conmigo está el consejo y el buen juicio, ¿sí? ¿Con quién?
obviamente con la sabiduría, pero la sabiduría no es un ser, no es un ser, no es otra persona, sino que está referenciando a la persona de Cristo. Conmigo está, dice, el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes, por la sabiduría, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, vuelve a decir, y todos los gobernantes juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. ¿Y quiénes son los que aman la sabiduría? ¿A quién amamos? ¿Amamos a la sabiduría? No, amamos a Cristo, que Cristo es la sabiduría. Y dice, y me hallan, hallan la sabiduría, hallan a Cristo, los que temprano me buscan. La riqueza y la honra están conmigo. ¿Con qué? ¿Con la sabiduría? Sí, pero la sabiduría es una persona, es Cristo, que es engendrado y ahora lo vamos a ver. Riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto, dice Cristo, la sabiduría, que el oro y el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, ¿sí? La sabiduría guiará, por en medio de sendas de juicio. Si nosotros los vemos así y cambiamos las palabras, obviamente que está manifestando a una persona. Y esta persona, yo entiendo que es Cristo. Ustedes estudienlo por ustedes mismos y verán, ¿sí?, que no pueden referenciar a otra persona. Y ahora lo vamos a ver específicamente por qué digo esto. Para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Versículo 21. El 22 dice, Jehová me poseía en el principio. ¿A quién poseía? A la sabiduría. Ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado. ¿Quién tuvo el principado? Obviamente la sabiduría. ¿Y quién es la sabiduría? ¿Quién tuvo el principado con Jehová, con el Padre al principio? Desde el principio, antes de la tierra, dice. Antes de los abismos fui engendrada. Antes que fuese la fuente de las muchas aguas. ¿Quién fue engendrada? Engendrada fue la sabiduría. Y la sabiduría es quien estuvo con el Padre durante toda la eternidad. Por eso dice, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuvo el principado. La sabiduría por sí misma, ¿sí?, como algo inherente, como una palabra en sí misma, no tiene principado. Quien tiene principado es una persona. A la persona que se la define como la sabiduría, en este caso, en Proverbios, es a Cristo. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fueran formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Y esto no se refiere puntualmente a la tierra, se está refiriendo a las muchas aguas y a los collados y a los montes, se refiere a algo que está mucho más allá de nuestra comprensión. Dios dice, ¿no?, un río de agua viva, ¿sí?, que va a estar en la nueva tierra, y que proviene del cielo con la nueva Jerusalén. Dice que es un río de oro transparente. Y Dios, nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo, dice que habita en el Monte Santo. Estos montes, antes que existiera todo esto, Cristo estuvo ahí, porque fue engendrado ahí. Continúa diciendo, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaban los cielos, así estaba yo. ¿Quién estaba? La sabiduría. Cuando trazabas el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente del abismo, cuando ponía el mar sus estatutos para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo. ¿Con quién estaba? Obviamente con el Padre. La sabiduría estaba con el Padre. Cristo estaba con el Padre. Con él estaba yo, ordenándolo todo. Y era su delicia día en día. ¿De quién era la delicia? Del Padre. Cristo era la delicia del Padre. Teniendo solaz delante de él, ¿sí?, en todo tiempo. La sabiduría se presenta, ¿sí?, engendrada por nuestro Padre Celestial. ¿En qué tiempo? En los días de la eternidad.
eso no está revelado. Pero antes que existiera nada, porque todo fue creado por Cristo, todo fue creado por nuestro Padre Celestial, ¿sí?, a través de Cristo, antes que existiera nada, Cristo fue engendrado, la sabiduría fue engendrada. Versículo 31 dice así: me regocijo en la parte habitable de la tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, dice la sabiduría, hijos, oídme. ¿Quién nos dice que debemos oír? La sabiduría dice que debemos oír. Y dice, hijos, oídme. Y bienaventurados los que guardan mis caminos. ¿Quién es el camino? El camino, la verdad y la vida. ¿Es la sabiduría? Es Cristo. La sabiduría. Él es el camino, la verdad y la vida. Versículo 33. Atended el consejo y sed sabios, y no los menosprecéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mi puerta, porque el que me hallare, hallará la vida. ¿Quién? El que hallare, ¿qué? La sabiduría. ¿Quién es la vida? Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que me hallare, hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, ¿contra quién? Contra la sabiduría, contra Cristo, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Y no está hablando puntualmente de algo inherente, algo propio del Padre de la sabiduría. Está hablando de una persona, de la persona de Cristo que estaba con el Padre, y claramente aparece expresado en el texto bíblico de Proverbios. Pero no termina acá, como les dije, continúa el texto de Proverbios, aunque está separado, continúa en el versículo 18, en el 9.1, continúa hablando sobre la sabiduría. Dice en Proverbios 9.1 al 18, la sabiduría edificó su casa. ¿Quién edificó su casa? Cristo. Siempre pensémoslos en Cristo, porque los versículos anteriores manifiestan que la sabiduría no es el pensamiento, no es la inteligencia de Dios, sino es la creación, lo engendrado de Dios. Y lo engendrado de Dios es Cristo. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas, ¿sí? ¿A quiénes? A los profetas, a los siervos, a aquellos a servir, a los ángeles. Sobre lo más alto de la ciudad clamó. Y dice en el versículo 4, dice a cualquier simple, la sabiduría, ven acá. A los altos de cordura dice, venid, comed mi pan, y bebed mi vino, que yo he mezclado. La sabiduría nos presenta la idea de que debemos ir a la sabiduría, ¿sí? ¿Quién es la sabiduría? Cristo. ¿Y qué nos dice? ¿Qué les dice al falto de cordura y al simple? Venid, comed mi pan y bebed mi vino que yo he mezclado. ¿Quién nos da a beber, a comer su pan, su carne, su cuerpo? Cristo. ¿Quién es el que nos da a beber su vino? ¿Sí? Su sangre. Cristo. Dejad la simpleza y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Dios nos hizo inteligentes, ¿sí?, para comprender lo que Dios ha expresado en su palabra. Ahora, si nosotros estamos constantemente, y nos pasa a todos aquellos que predicamos el Evangelio, de tratar de convencer a personas que no les interesa, lamentablemente lo único que recibimos son insultos. Pero bueno, de eso también se trata predicar el Evangelio. Recibir lo que los demás quieran ofrecer cuando uno presenta el pan de vida que está escrito en su palabra. Pero también dice Dios que si uno corrige al sabio, al que realmente piensa las cosas conforme a justicia, quien busca a Dios de corazón porque necesita a su Salvador, logrará que esa persona nos aprecie y tome aquello que Cristo le ofrece a través nuestro. El versículo 9 dice así, da al sabio y serás más sabio. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová
es el principio de la sabiduría. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. No hay nadie, ¿sí?, que pueda temer a Dios, ¿sí?, si no fuere por Cristo. Cristo es la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Cuando nos conocemos a Cristo, al Santísimo, conocemos y somos lo que Cristo quiere que seamos, seres inteligentes, que tomemos decisiones en relación a lo que Él nos enseña, a cómo Él nos quiere guiar en este camino tan difícil de vivir una vida en relación a presentar la palabra de vida a nuestros hermanos. Porque por mí se aumentarán tus días. ¿Quién dice esto? La sabiduría. Cristo dice, por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. La mujer, y ahora empieza a hablar de la mujer, ¿sí? Pero no empieza a hablar de la mujer, muchos lo tienen en relación a una mujer que uno puede elegir en la vida, que nos puede traer conflicto, aunque esto puede ser verdad, ¿sí?, que nos puede apartar de Dios. Está hablando a la mujer como una mujer espuria, como una iglesia, ¿sí? Siempre la mujer tiene relación directa con la iglesia en la Biblia. Y cuando habla de la mujer, habla de la mujer que te separa de Dios, de la iglesia que te separa de las verdades que Dios presenta en la Biblia. Dice, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. La iglesia que no proviene de la palabra escrita, la iglesia que no manifiesta las verdades que Dios expresa en su palabra, lo que hace es esto, buscar al que anda en caminos rectos. Y nosotros debemos cuidarnos de esto, debemos de ser fieles a lo que Dios dice en su palabra. Y esta mujer, estas iglesias, son las que nos buscan constantemente para apartarnos de lo que está escrito en su palabra. Y miren cómo presenta a esta mujer. ¿Qué es lo que dice esta mujer? Dice lo mismo que dice la sabiduría al principio, en el versículo 4 y en el versículo 5. ¿Sí? Voy a leer el versículo 4 y el versículo 5 para leer después lo que dice esta mujer en el versículo 16 y 17 de Proverbios 9. En el versículo 4 dice a cualquier simple la sabiduría, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed mi vino que yo he mezclado. Y ahora, ¿sí?, esta mujer dice en el versículo 16, ¿sí?, dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. A diferencia de lo que Cristo nos dice, comed mi pan y bebed mi vino, que yo he mezclado, esta mujer, ¿sí?, esta falsa religión que no lleva conforme a lo que Dios dice en su palabra, dice que las aguas hurtadas, ¿sí?, robadas, son dulces, y que el pan comido en oculto es sabroso. Todo lo contrario a lo que Cristo manifiesta, ¿sí? La mujer representa a las iglesias que no obran conforme a justicia, a lo que dice su palabra. No obran conforme a Cristo. Y continúa en el versículo 18. Y no saben que allí están los muertos. No saben, ¿sí?, los que siguen a las mujeres, a esta mujer, alborotadora, no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol, ¿sí?, en lo profundo de la muerte. En Salmos 2, 6 y 7 también habla, ¿sí?, sobre cómo fue engendrado, ¿sí?, o quién fue engendrado. Y esto lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. En Salmos 2, 6 y 7 dice así, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esto lo vamos a ver posteriormente en Hebreos, pero claramente lo saca de aquí de los Salmos, ¿sí?, presentando claramente a Cristo, ¿sí?, tú eres mi hijo, yo te he engendrado.
El engendramiento de Cristo no disminuye para nada quién es Él. Él sigue siendo nuestro Salvador y Él sigue siendo Dios en todo su contexto, omnipresente, omnipotente, omnisciente. Cristo tomó nuestra naturaleza, pero jamás perdió su divinidad, la divinidad la cual fue engendrada por su Padre, ¿sí? Y la cual le pertenece de por sí porque Él es hijo literal de nuestro Padre Celestial. Y entrando al Nuevo Testamento, quería presentarles una cita que me llamó mucho la atención, y muchas veces en estos videos que presento para ustedes para estudiar las Sagradas Escrituras, hablo de las distintas versiones, y una de las versiones que a mí siempre me gusta releer en relación a textos que pueden ser conflictivos en su traducción, por las palabras que utilizan, yo uso la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia católica. Pero como a los católicos no le importa, porque ellos consideran que creen, que lo que creen está más allá de la Biblia, es una versión que no ha sido modificada, es una versión reconocida por muchos como una muy buena traducción, y le quería citar un texto que tiene que ver puntualmente también con el bautismo de Cristo en relación al engendramiento. ¿Sí? Ahí en Lucas, ¿sí? Voy a leer primero lo que dice la Reina Valera, en Lucas 3, 21 y 22. Y dice así: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando al cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Pero esta es la versión Reina Valera. Pero la versión de Jerusalén dice de esta forma: sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizado también Jesús y puesto en oración, se abrió el cielo, y bajó a él el Espíritu Santo en forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo diciendo: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado. Yo no sé si estas palabras para ustedes que leen y que les resulta conflictivo, les resulta en algunos, y entiendo también porque así fueron enseñados, porque así también fui enseñado en algún momento yo, de que Cristo era coeterno con el Padre. Texto que no aparece en ningún lado, queridos hermanos, en ningún lado en las Escrituras, ni en ningún lado de ningún lado. Es solamente interpretación. Cualquiera que diga que Cristo y el Padre son coeternos y coiguales y coexistentes, no pueden presentar una sola cita que manifieste esto. Pero puntualmente en relación al engendramiento de Cristo, algunos pueden interpretar que este engendramiento tiene que ver con la humanidad de Cristo. Pero puntualmente, hablamos anteriormente que cuando Cristo se presenta como la sabiduría engendrada, obviamente que Él fue engendrado antes, ¿sí?, de que existiera nada, porque nada de lo que fue hecho sino a través de Cristo, obrando con su Padre. Por eso es que, hermanos, las palabras engendrado no es algo que yo me estoy imaginando. Aparece en los textos, aparece no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, y no aparece una palabra suelta al azar. Aparece en un contexto muy específico. Aparece antes que existiera cualquier cosa. La sabiduría a la cual ya leímos se refiere a Cristo, fue engendrada. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 32 y 33, dice así: y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, lo que leímos: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hebreos 1, 1 al 6 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cristo hizo todas las cosas. El universo fue hecho por Cristo, ¿sí? Y Cristo es el que nos manifiesta al Padre.
dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tan superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré al Padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Indudablemente, ¿sí? Cristo fue engendrado por su Padre. Algunos que siguen mis videos habrán tenido la oportunidad de ver el engendramiento de Cristo. Dice que, ¿cuándo fue Cristo engendrado? Cristo vino, dice que el Espíritu Santo vino sobre María. ¿Y quién vino sobre María a engendrarse? ¿Sí? A tomar nuestra naturaleza. Cristo. A Cristo se lo define como el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo vino sobre María. Y el poder del Altísimo, ¿sí? Cubrió a María, te cubrirá. O sea, Cristo viene y el Padre cubre a María para que en ese engendramiento, ¿sí? La cubre de no morir en ese engendramiento. No dice que el Espíritu Santo obró el engendramiento, sino que dice que el Espíritu vino sobre María, y ahí vemos claramente al Espíritu Santo y al Padre obrando el engendramiento de Cristo. De la misma forma, ¿sí? Vemos acá cómo Cristo no solamente fue engendrado en su humanidad, sino también en los días de la eternidad. Pero vamos a leer otro pasaje más de Hebreo, pero también quiero que presten atención en los pasajes de 1 de Juan que leeremos a continuación. Hebreos 5, 7 y 9 dice así: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplicas con gran clamor y lágrimas, ¿sí? Al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Sí? Cristo dependiendo de su Padre. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cristo enteramente humano. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y acá, 1 de Juan 5, 1 al 5, dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Nosotros solamente, ¿sí? podemos comprender la salvación si aceptamos a Cristo como Hijo de Dios, literal. Esto no es una interpretación, esto lo dice las Sagradas Escrituras constantemente. Dice que el anticristo es aquel que no reconoce al Padre y al Hijo, que no reconoce a Cristo venido en carne. ¿Y cómo podemos no reconocer a Cristo venido en carne? Bueno, cuando nosotros no reconocemos a Cristo como Hijo literal de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Quién es el que engendró? El Padre engendró a Cristo, ¿sí? Todo aquel que ama al Padre, al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Acá hay una regla simple para entender las Sagradas Escrituras. Hay alguien que engendró y hay alguien que ha sido engendrado. Versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Nuestra fe en qué? En que Cristo es el Hijo literal de Dios. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando nosotros entendemos que Cristo es coigual, coeterno, que no tiene principio ni fin como el Padre, estamos negando literalmente lo que Cristo manifestó a través de los apóstoles, de los profetas, que Él es literalmente el Hijo de su Padre, y que eso no lo hace menor, no lo hace menos Dios, no lo hace menos Padre, menos Creador nuestro,
no lo hace menos santificador, no lo hace menos salvador nuestro. Todo lo que fue hecho por Cristo, pero Cristo fue engendrado, no creado, engendrado por su Padre, y así está manifestado en las Sagradas Escrituras. Y el que vence, el que es vencedor, lo es entendiendo y aceptando literalmente que Cristo es el Hijo de Dios. Otro pasaje de Primera de Juan 5, pero del 18 al 21, dice y repite esta idea del engendramiento de Cristo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Quién fue engendrado por Dios? Juan lo manifiesta constantemente, ¿sí? Los apóstoles entendieron claramente, ¿sí?, que Cristo era el Hijo de Dios engendrado. Por eso dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Vuelvo a leer, Primera de Juan 5, 18 al 21. El 18 dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Cristo nos dio entendimiento sobre el Padre. Y estamos en el verdadero. ¿En quién? ¿Quién es el verdadero? En su Hijo Jesucristo, porque Cristo y el Padre, los dos son la verdad. Pero Cristo dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ustedes no pueden ir al Padre, no pueden conocer al Padre, sino a través de mí. Al que es verdadero, vuelvo a leer, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿A quién nos hizo conocer Cristo? Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos, no debemos afirmarnos en teorías, en creencias, por más años que hayamos estado en la iglesia, y desoír lo que Cristo mismo dice en su palabra. Cristo es el Dios verdadero, y para nada niega a su Padre Celestial ni minimiza a su Padre Celestial. Nosotros no conoceríamos a nuestro Padre Celestial si no fuera a través de Cristo. Y Cristo es el camino, es la verdad y la vida. Cristo es el verdadero Dios que nosotros debemos aceptar, ¿sí?, para poder ir al Padre. Esta es la vida eterna. La vida eterna dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y Cristo se manifiesta no solamente como el Hijo de Dios, sino como el verdadero Dios y la vida eterna. Termina Juan, el capítulo 5 de Primera de Juan, en el versículo 21, diciendo: hijitos, guardaos de los ídolos. Nosotros debemos guardarnos de todo aquello que nos separa de la palabra de Dios. Para terminar, ¿sí?, quería leerles y que pensemos un poco en esto que hemos estudiado hasta aquí. Antes quería leerle algo que está en Lucas, como Cristo se manifestó sobre lo que Él mismo había dicho a través de los profetas, pero no solamente a través de los profetas, sino es una visión sobre también lo que iba a ser a través de los apóstoles, para después ver cómo las palabras de Cristo la entendieron los apóstoles, en específico Pablo, sobre un mismo punto. Primero quiero leer esto de Lucas. Lucas 11, 47 al 51 dice así. Cristo, hablándole a los fariseos, presenta la idea de la sabiduría. Y vamos a ver en qué contexto la presenta. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros, dice, edificáis sus sepulcros. Por eso, dice Cristo, Lucas transcribe lo que Cristo dijo. Lucas no fue un discípulo de Cristo, sino fue el médico de Pablo, pero Dios lo guió para escribir este evangelio y guió estas palabras, ¿sí?, de Cristo, palabras dichas por Cristo. Por eso, la sabiduría de Dios
también dijo. O sea, Cristo hablándole a los fariseos, diciéndole los ayes o los fariseos, lo mal que hacían, ¿no? Que mataban a los profetas y después les edificaban sepulcros, dice, por eso la sabiduría de Dios también dijo. Ahora, cuando entendemos esta frase, decimos que la inteligencia, el conocimiento de Dios dijo esto, no. Tenemos que referenciarlo directamente con lo que leímos en Proverbios. ¿Quién es la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Tenemos que entender esto que dijo Cristo sobre la sabiduría de Dios, hablando de sí mismo en tercera persona, que les enviaría profetas y apóstoles. Obviamente que no está citando el Antiguo Testamento, por cuanto los apóstoles existieron en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando dice les enviaré, futuro, profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, ¿quién iba a enviar profetas y apóstoles? Cristo, la sabiduría de Dios. Para que, sigue en el versículo 50, para que se demande de esta generación la sangre de los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Cristo se presenta y se presentó constantemente, no solamente como hijo literal de su Padre, sino como la sabiduría, ¿sí?, de Dios. No que Dios no tenga sabiduría, sino que se presenta como todo lo bueno de su Padre, ¿sí?, porque es un hijo. Así como usted, como yo, tenemos hijos y nuestros hijos son un reflejo de lo que somos nosotros, bueno, Cristo es un reflejo, la imagen misma de su sustancia. Es un reflejo exacto, perfecto de su Padre, de nuestro Padre Celestial. Cristo se presenta no solamente como un hijo literal engendrado de su Padre, sino como la sabiduría de su Padre. Pero esto último que quería presentarles, y que, como les dije anteriormente, como para terminar, en relación a lo que Cristo decía cuando manifestaba las cosas que manifestaba en su humanidad, ahí en Mateo 13, del 10 al 17, dice así: Entonces Jesús, acercándose, los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Entonces Cristo les contesta, ¿sí? Él respondió y dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos. Los misterios, no existen los misterios que mucha gente piensa que cuando lo pueda ver a Cristo le va a revelar misterios que están revelados en la Biblia. Les va a revelar cosas que ni oído ni ojo vio, pero no lo que tenga que ver con su salvación. Lo que tiene que ver con nuestra salvación, todo está escrito en su palabra y debemos escudriñarla para entender, ¿sí? Por eso les dice a ellos, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, dijo Cristo, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera, dice, que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Esto Cristo lo manifiesta, dicho por el profeta Isaías. Pero cuando nosotros leemos esto que Cristo decía, ¿sí?, que lo había ya citado el profeta Isaías y él lo venía presentando. Isaías hablaba de él, que él iba a venir, iba a contar estas cosas, que iba a hablar y no iban a escuchar. Y viendo no iban a entender. ¿Qué iban a escuchar? ¿Y qué viendo no iban a entender? A Cristo. Específicamente a Cristo. Por eso Cristo les dice, se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente,
y han cerrado sus ojos. Así era Israel, ¿sí? En relación a Cristo. Así Isaías había profetizado de Cristo. ¿Y quién le dio entendimiento a Isaías sobre la obra de Cristo? Cristo mismo se manifestó a Isaías para presentar cómo iba a ser su vida. Continúa diciendo el versículo 15, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane, dice Cristo. No pueden ver, no pueden oír, ¿sí? No se pueden convertir porque no quieren, no quieren aceptar a Cristo como Salvador. Y así sigue ocurriendo hoy en estos postreros días. Por eso Cristo dice, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, ¿sí? Y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Nosotros somos bienaventurados porque necesitamos, asumimos que necesitamos a nuestro Salvador. Y mientras no asumamos que necesitamos a un Salvador, que el Salvador se expresa en su palabra, en la Biblia, como Él lo dice, no como las iglesias manifiestan que Él se manifestó. Y ahí está una gran diferencia. Cristo se presenta como sabiduría, como hijo literal de Dios, como un ser engendrado, no creado, engendrado, ¿sí? Y hasta que nosotros no aceptemos eso, no podemos ver, ¿sí?, a Cristo como Dios, como realmente el Dios que es, ni tampoco podemos ver al Padre, porque el único que puede presentarnos al Padre es Cristo. Porque de cierto, dice Cristo, versículo 17, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Claramente Cristo hablaba de sí mismo cuando citaba al profeta Isaías. El profeta Isaías estaba profetizando de Cristo, ¿sí?, de que Cristo los iba a querer convertir y ellos no iban a querer oír lo que Cristo decía ni ver lo que Cristo hacía por la raza humana, por nosotros. Por eso cuando vemos ahora, en Hechos de los Apóstoles, vamos a ver ahora, cómo entendieron los apóstoles esto que Cristo decía, referenciando al profeta Isaías. ¿De quién estaba hablando? Hubo un hecho, ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo del 21 al 27, ¿sí?, que fueron llamados, ¿sí?, los apóstoles para presentar lo que ellos venían hablando y de lo cual mucha gente estaba aceptando, pero también mucha gente estaba enojada, ¿sí?, por predicar a Cristo. En el versículo 21 dice así: entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti, hablando de Pablo, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, de Pablo, ¿sí? Lo llamaron. Porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Obviamente que Pablo y todos los apóstoles predicaban el Evangelio y ya lo habían tomado como una secta, y se hablaba mal, ¿sí?, de esta secta, obviamente porque iba en contra de sus doctrinas, como nos pasa a nosotros, que predicamos lo que dice la palabra de Dios y somos tildados de que porque no estamos en la iglesia, en la estructura, ¿sí?, somos demonios. Lamentablemente esta es la forma que siempre presenta el enemigo para tratar de alejar del estudio concreto de la palabra de Dios a sus hijos fieles. Ustedes no deben seguir fielmente lo que yo digo, deben estudiar las palabras de las Escrituras para entender lo que Cristo mismo les está diciendo. Entonces dice acá, versículo 23, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, ¿sí?, a todos estos que habían llamado para ver de qué se trataba esta secta, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía,
Dice, pero otros no creían. En esta posada, en este lugar donde se llamó a Pablo para que presentara esto que él predicaba sobre esta secta que ellos consideraban, algunos dicen que asentían a lo que se decía, pero que otros no creían. No había una unidad de criterio en todos los que estaban escuchando. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, o sea, si ellos no estaban todos de acuerdo, parece que no les cerró lo que Pablo les predicaba, desde Moisés, de la ley de Moisés como los profetas. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse, como se fueron sin aceptar nada, les dijo Pablo estas palabras. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Las palabras mismas que citó Cristo, ¿sí? Ahí que leímos en Mateo, también las cita Pablo a esta gente que no quería oír ni entender nada de las evidencias que se les presentaba conforme a Cristo, cómo había venido Cristo y quién era nuestro amado Salvador Cristo. Así que antes de retirarse, sin aceptar nada, aunque entendían que les estaba predicando la verdad, Pablo les dice esto, ¿no? Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyendo pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Claramente cuando habla que el Espíritu Santo habló por el profeta Isaías, está hablando lo mismo que Cristo manifestaba, ¿sí? Dice, se conviertan y yo los sane. ¿Quién es el Espíritu Santo que guió a las palabras de Isaías, las cuales Cristo mismo repitió? Cristo mismo. Cristo es el Espíritu, ¿sí? El Espíritu Santo que guió estas palabras para que las dijera Isaías. Y Cristo las hizo verdad, esas palabras. Habló y no escucharon. Hizo milagros y viendo no quisieron aceptar. ¿Por qué? Porque no quieren, ¿sí?, al Espíritu Santo de Cristo en ellos. No quieren aceptar que Cristo los sane. Y esta es la verdad que presenta la palabra de Dios en relación a cómo se presenta Cristo como Hijo literal de Dios. Cristo vino, Cristo obró en la antigüedad, ¿sí?, no solamente a los patriarcas y los profetas, sino a través de todo el pueblo de Israel durante toda su historia, obró como un padre para con Israel. No solamente por creación, sino porque estuvo con ellos guiando a cada profeta, a cada patriarca, ¿sí?, para que entendieran, ¿sí?, el sacrificio en el cual él tenía que pasar para rescatarlos. Y oyendo no oyeron, y viendo no vieron. Y la realidad se manifestó cuando Cristo vino, ¿sí?, a esta tierra tomando nuestra naturaleza. Esa naturaleza que tomó Cristo, ¿sí?, la tomó e hizo las obras que él mismo presentó a los patriarcas y los profetas sobre lo que él iba a hacer en esta tierra. Pero depende de cada uno de ustedes permitir que Cristo los sane. Y eso va a ser solamente estudiando su palabra. Cristo se manifiesta a sí mismo como la sabiduría de Dios, ¿sí?, como el engendrado de Dios. La sabiduría es engendrada. Cristo es el que fue engendrado por su Padre. Y a través de Cristo, nuestro Padre hizo todas las cosas. Y lo manifestó constantemente, no solamente como lo vimos en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, ¿sí?, manifestó que Cristo es el Hijo engendrado literal de Dios. Y cualquiera que no lo acepte no tiene la vida eterna. Espero, hermanos, que este estudio los llame, los incite a estudiar las Sagradas Escrituras, no viendo a Cristo o viendo la palabra engendrado como una mala palabra,
¿sí? Algo que minimiza a Cristo, que lo hace un Dios menor, que lo hace un ser inferior, como muchos, ¿sí?, quieren hacer ver esta idea. Traten de entenderlo en relación a cómo somos los seres humanos. Nosotros no creamos, ¿sí?, hijos, nosotros engendramos hijos. Y los hijos que engendramos, los engendramos y son exactamente igual que nosotros. Bueno, es imposible compararlo, pero busquemos la comparación de Dios. Dios engendra un hijo. ¿Cómo va a ser su hijo? Lo tenemos a Cristo. Ese es el Hijo que engendró nuestro Padre Celestial. Y en Cristo, ¿sí?, y por Cristo hizo todas las cosas. Y esto lo debemos entender, porque si no lo entendemos no estamos entendiendo el plan eterno de salvación, ¿sí? No estamos entendiendo la vida eterna. El Padre dio a su Hijo, ¿sí?, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Si nosotros no entendemos cuánto me amó mi Padre Celestial para dar a su propio Hijo por nosotros, que somos una depravación, cuánto me amó, y cuánto me amó nuestro Salvador, ¿sí?, que no solamente porque el Padre lo ofreció, sino porque Él también se dio a sí mismo por todos nosotros. Cuánto amor hay ahí, en la deidad, en el Padre y en el Hijo. Pero esta deidad no se puede entender en todo su contexto si no se entiende desde cómo está presentada en la Biblia, literalmente, no sobre la interpretación de alguien en relación a que Cristo no es un hijo literal, sino que cumple un rol de hijo acá en la tierra. No van a encontrar eso en ningún lado. Cualquiera que diga que Cristo no es hijo y cumple un rol, está haciendo lo que Satanás dice, lo que Cristo dice, que es el anticristo. Negar al Hijo de Dios. Negar literalmente que Cristo es el Hijo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre no va a mentir diciendo que es su Hijo cuando no lo es. Entonces no hagamos mentiroso a nuestro Padre, ni hagamos mentiroso a Cristo cuando decía literalmente que Él y su Padre son uno. Espero, hermanos, que sea de bendición este estudio, que puedan estudiar con profundidad su palabra y que repasen estos textos que acabo de decirle para que ustedes mismos tomen su propia decisión, que es una decisión de vida eterna. Así como nosotros creemos, así adoramos. Y si nosotros creemos en algo que no es conforme a justicia, que no es conforme a la palabra de Dios, nos vamos a perder para toda la eternidad. Hermanos, que Dios los guíe, los eduque, los guarde de todo mal, y espero verlos en el próximo video. Hasta siempre y que Dios los bendiga.